Muy buenos días, hermanos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido estoy al Señor por estar una vez más para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El Señor bendiga a todos los hermanos de la iglesia, al pastor Nicolás Blanco, también al pastor Maximiliano Cabrera. El Señor bendiga a todos, hermanos. Contento porque pudimos entrar, no sé si en el horario justo, 11 y 2 minutos, más o menos justo. El Señor bendiga, hermanos, contento, agradecido al Señor por todo lo que ocurre, ¿no? Porque muchas veces, usted sabe que esta vida cristiana es maravillosa, es preciosa, y más cuando nosotros vivimos la vida del cuerpo de Cristo, también es algo precioso y maravilloso, aunque siempre se presentan luchas y pruebas, pero ya estamos amonestados por la palabra que eso va a ser así, que las luchas, las pruebas siempre van a estar, pero el Señor nos dio y nos capacitó con todo lo que nosotros necesitamos para poder, enfrentar las luchas y las pruebas. Gloria al nombre del Señor. Saludo a los hermanos, al hermano Carlos en misión, al pastor Richard, al hermano Norberto, a sus familias, a sus esposas, a toda la iglesia. Que el Señor les dé fuerza cada día, abra el entendimiento, le dé luz para la palabra. También al hermano Carlos en misiones, el Señor bendiga grandemente al pastor Carlos y bueno, que le dé sabiduría, entendimiento de la palabra del Señor, que le dé luz del Evangelio de la Gracia a Josecito Moreno, a Reina Moreno, al hermano Cachito Dépele en el Chaco. El Señor bendiga grandemente. Y también a la hermana Valdina Vargas en el lugar donde ella vive, que nunca me acuerdo. Que el Señor bendiga también al pastor Jorge Gamarra en Misiones, en Paraíso, a su amada esposa, a la iglesia, y también al hermano Juan Tiquiboco. También un abrazo grande al hermano Néstor Díaz y a la iglesia. El Señor bendiga a su esposa grandemente, hermanos. Alabado sea el Señor. Contento por estar una vez más, hermanos. Agradecido al Señor por el privilegio que tengo de poder predicar la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del capítulo 2. Ya empezamos a hablar los otros días del capítulo 2, pero bueno, vamos a seguir con el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos predicar tu palabra, Señor, en esta hora. Que tu nombre sea engrandecido, alabado. Que tu nombre sea, Señor, exaltado, Señor, a través del corazón y el sentir de cada uno de tus hijos. Que cada uno de tus hijos podamos nosotros amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Cada día, Señor, al conocerte, Señor, te amamos cada día más, sabiendo, Señor, lo que tú has hecho por amor a nosotros en la cruz del Calvario por medio de tu Hijo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, gloria a Dios. Entonces, Pablo dice, pero esto me propuse en mí mismo, no ir de nuevo con ustedes con tristeza, porque yo les provoco tristeza. ¿Quién será el que me alegre sino aquel a quien yo provoque tristeza? Y esto mismo le he escrito, es para que cuando vaya no me causen tristeza los que deberían causarme alegría. Pero confío en todos ustedes en que mi gozo es el de todos ustedes. Debido a la gran aflicción y a la angustia de corazón les he escrito estas cosas con muchas lágrimas. Esto fue a causa de lo que pasó en 1 Corintios capítulo 5, donde un hermano tenía la mujer de su padre. Eso lo lastimó mucho a Pablo. Lo hirió mucho en su corazón. Y eso no es poca cosa, que un hermano tenga la mujer de su padre. Eso no está, porque Pablo entendía que nadie podía hacer una cosa así, ni siquiera los inconversos hacían una cosa así. Mucho más nosotros,
porque si decimos o si tomamos la mujer de nuestro padre o cometemos fornicación o cometemos adulterio, entonces estamos diciendo que Cristo como cabeza de la iglesia nos enseña eso y no es verdad. Cristo, por el contrario, Él nos enseña a vivir en santidad por medio del Evangelio de la Gracia a través del apostolado. ¿No? Y muchas lágrimas derramó Pablo por causa de ese pecado que había en Corintio. Dice, no para causarles tristeza, dice, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por todos ustedes. ¿Vio? Él tenía un amor y era verdadero el amor que él tenía, porque él no solamente los amaba, sino que él iba y los visitaba y los adoctrinaba y los confirmaba y los llenaba de sabiduría, de entendimiento de la palabra. Le mostró a Cristo, a Jesús hombre, pero también le mostró al Cristo crucificado y resucitado. Pablo tenía no solamente amor, sino que se ocupaba. Como dice mi amada esposa, el amor tiene manos y pies. ¿Vio? Las manos para servir y los pies para ir rápido a la ayuda de aquel que lo necesita. Bueno, y si alguno ha causado tristeza, hablando de este hermano que había caído en pecado con la mujer de su padre, y si alguno ha causado tristeza, no lo ha causado a mí, sino en cierta medida a todos ustedes, para que la declaración no le sea severa, para que la declaración, la amonestación no le sea severa. Entonces fue una amonestación lo que lo llevó a este hermano a arrepentirse, a dolerse, a volverse de su mal acto, ¿no? De su mala conducta, digamos. Fue la amonestación, basada en el amor, ¿vio? No en la amonestación acusatoria, condenatoria que muchas veces se usa para un hermano. No lo metieron bajo temor, no, mirá que si no te arrepentís te vas a ir al infierno, no vas a ser salvo y todas esas cosas. Esa no es la amonestación que ellos usaron, sino que ellos usaron para amonestarle el amor llevándolo al hermano a que él retuviera o trayese a la memoria todo lo que Pablo enseñó con respecto a la salvación. Mirá, Jesús murió por vos, Él te limpió con su sangre, te dio su vida, ¿no? Y entonces vos ahora sos un hijo de Dios, vos sos una nueva creación, y entonces ahora deja eso que estás haciendo porque eso no corresponde a la nueva vida. Es decir, tomar la mujer de su padre o fornicar, no te corresponde eso, vos sos un hijo de Dios, has sido lavado con la sangre de Cristo, no tengas en poco tu salvación, y cosas así, ¿vio? Seguramente que le dijeron al hermano este que había cometido tal pecado. Entonces fue amonestado, ¿no? Fue de alguna manera llevado a que él se diera cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero no lo pusieron en disciplina y tampoco lo condenaron, sino que le hicieron ver, ¿no? Por medio de lo que Pablo les había hecho ver a ellos, por medio de la consolación con la cual él había sido consolado, les consoló a ellos y ahora ellos pueden consolar a un hermano que se equivocó grandemente, pero grandemente. Dice, bástate al tal la reprensión de la mayoría, dice, vio que la mayoría le reprendió a este hermano. Y bueno, y así hay que hacer cuando nosotros encontramos un hermano que está errado, no lo vamos a condenar, no lo vamos a poner bajo maldición, lo vamos a bendecir para que él pueda volver, para que él pueda darse cuenta que sin Cristo es imposible vivir y ser feliz, ¿vio? Así que por el contrario deben perdonarlo y confortarlo, ¿vio? Confortarlo, ¿no? Abrazarlo, darle la mano, invitarlo a algún almuerzo, alguna cena, algunos mates, con unos buenos churros, ¿no? Que hace allá en el kilómetro 41.700, con esos hermosos churros que la hermana y el hermano fabrican allí, y bueno, y entonces lo invitan y le dan la palabra de aliento, palabra de vida, y lo restauran al hermano. Así que por el contrario deben perdonarlo y confortarlo para que tal
para que el tal que está así no sea consumido de demasiada tristeza. Y sí, porque dice que la tristeza que es según Dios no produce condenación, no produce dolor, ¿no? La tristeza que es según Dios produce gozo, produce alegría, la tristeza que es según Dios. ¿Por qué? Y porque uno cuando se arrepiente, ¿no? Entonces Dios lo consuela, Dios lo fortalece, Dios le da gozo, Dios le da más vida, Dios le da más alegría en su corazón, porque él se arrepintió y entonces el resultado de ese arrepentimiento delante de Dios no es tristeza, ¿no? Sino que deja todo atrás, deja todo el pecado, deja todo eso que ha hecho atrás y ahora el Señor le da gozo, le da alegría para que pueda continuar en el camino del Señor. ¿Vio? Esa es la tristeza que es según Dios. Y dice, perdón, así, acá. Así que por el contrario deben perdonarlo y confortarlo, dice, alabado sea el Señor. ¿Vio? Perdonarlo y confortarlo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Gálatas, ¿no? En el libro de Gálatas capítulo 6:1. Gálatas 6:1. Dice así, mire hermanos amados. Hermano mío, si alguno de ustedes fuera sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes están en el espíritu, corríjalo con espíritu de humildad y tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, porque de esta manera cumplen la ley de Cristo. Veo que es el amor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nosotros tenemos que ser diferentes en la restauración? No como antes, vio que queríamos restaurar a un hermano, íbamos con la ley. No, ahora vamos con la gracia, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Vamos con la gracia ahora, no con la ley. Y también ahí en Efesios 4:32 dice así. Dice en el 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por quien han sido sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería, blasfemia, junto con cualquier maldad, y sean afectuosos, sean compasivos unos con otros, perdónense los unos a los otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos amados. ¿Vio? Qué maravilloso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios dice. Acá estamos leyendo en segunda de Corintio, en el capítulo 2, en el versículo 7. Así que por el contrario deben perdonarlo y confortarlo para que el tal que está así no sea consumido de demasiada tristeza. Por tanto, les ruego, les suplico que afirmen y confirmen su amor para con el hermano. ¿Vio? Su amor firme. No lo miren como aquel que pecó, no lo miren como aquel que cayó, no lo miren como aquel que está lleno de inmundicia, ¿no? Mírenlo como aquel que ha sido restaurado. Mírenlo como aquel que Dios puso en él nuevamente el gozo de la salvación. Mírenlo como aquel que realmente aprendió de su error. Mírenlo como ahora es más útil que antes porque ha conocido la humildad, ha conocido ahora el consuelo, ha conocido el fortalecimiento que viene de Dios, ¿no? Entonces dice, por lo tanto les suplico que confirmen su amor para con Él, porque también en este fin les escribí, ¿vio? ¿Por qué fue la segunda carta? Uno de los propósitos fue ¿no? Para que ellos pudieran perdonar al hermano, pudieran restaurar al hermano, pudieran abrazarlo al hermano y nunca más traer a la memoria la caída que él tuvo. Nunca más,
ni acordarse de eso, ni hablar de eso. ¿Vio? Que el Señor nos guarde, hermano. Para ponerlos a prueba, a ver si son obedientes en todo. ¿Vio? Al que ustedes perdonen, yo también, porque verdaderamente lo que yo he perdonado, al que perdoné, por causa de ustedes los perdoné delante de Cristo. Fíjese la importancia, ¿no? que tenía el perdón de los corintios, ¿no? De los hermanos corintios con este hermano. Los hermanos tenían que perdonarlo. Entonces Pablo, ese perdón que ellos aplicaron al hermano que cayó, no le ayudó a Pablo a perdonarlo también. Porque lo dice acá, fíjese. Porque también en este fin les escribí para ponerlos a prueba, para ver si son obedientes en todo. ¿No? Y al que ustedes perdonen, yo también. Porque verdaderamente lo que yo he perdonado, al que perdoné por causa de ustedes, lo perdoné delante de Cristo. A veces un hermano no está capacitado para perdonar, a un hermano para fortalecerlo, restaurarlo. Entonces necesita el ejemplo de otro hermano, de otro grupo de hermanos. ¿Vio? Y entonces eso es lo que tenemos que practicar nosotros, ejercitar el amor, ¿no? ¿Dónde ejercitamos el amor? Usted vio que cuando usted necesita ejercitar su músculo, usted va a un lugar de eso donde la gente hace un gimnasio. Bueno, nosotros para ejercitar el amor vamos a estos hermanos. Estos hermanos están para que ejercitemos el amor. ¿Qué hermanos? Y aquellos que fracasan, aquellos que por descuido de la oración, por descuido del espíritu, viven en la carne y tropiezan. Bueno, ahora nosotros tenemos la oportunidad de nosotros de ejercitar el amor y demostrarle. Fíjese que estos hermanos le demostraron al apóstol Pablo la obediencia a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo perdonó porque ellos lo perdonaron. Fíjese, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo el 10. Y al que ustedes perdonen, yo también, porque verdaderamente, lo que yo he perdonado, al que perdoné, por causa de ustedes lo perdoné, delante de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? A ver, por eso, qué hermoso es encontrar hermanas y hermanos que perdonen a un hermano que cayó en pecado o que erró por descuido, por desobediencia, por lo que sea. ¿Vio? Y ahora lo hablamos al hermano, lo animamos para que siga corriendo la carrera, el hermano se arrepiente, ¿no? Le causó tristeza y esa tristeza le causó gozo porque fue restaurado por haberse arrepentido y los hermanos lo perdonaron. Y entonces eso anima a otros a perdonar también. Cuando viene un hermano a querer acusar a mi hermano, no, hermano, no haga eso. No haga eso, hermano. Vamos a fortalecer al hermano. Él se arrepintió, él se dolió, ¿no? Él fue quebrantado en su corazón por lo que pasó. Ahora está en nosotros abrazarlo, en nosotros invitarlo a tomar unos mates, con empanada, con churro de dulce de leche, con dulce de leche adentro. ¿Vio? Eso que creo que se llaman churros rellenos. Bueno, y todo eso, ¿vio? Sirve para la restauración, parece. Ahora dice, fíjese, para que Satanás no tome ventaja, ¿vio? Porque muchas veces Satanás toma ventaja. ¿Qué pasa? Nosotros no lo perdonamos al hermano, lo condenamos, ¿y qué hace? Satanás ve cómo son estos no tienen amor. Estos son todos unos hipócritas, unos falsos, así como nos acusan, ¿vio? Esos son personas que no tienen misericordia, ¿no? Y entonces deja de congregarte, deja de ir ahí. Y lo llevan al mundo nuevamente. Satanás lo lleva al mundo y lo tiene encadenado. No poseído, porque un hijo de Dios no puede ser poseído jamás. Un hijo de Dios no puede ser poseído por ningún demonio, ni puede ser poseído, ¿no? Por el diablo. No puede ser poseído porque él ya ha sido
la casa de él no está barrida y limpia solamente, sino que está habitada. Y ahora la casa que él es, que es su cuerpo, su espíritu, su alma, ahora mora el Espíritu de Dios. Si no puede ser poseído por el demonio. Pero ¿y cómo cayó en pecado? Eso es por causa de que uno descuida la comunión con el Espíritu, ¿no? Que atiende más a los apetitos de la carne y entonces ahí pasa lo que pasa. Pero no importa eso, nosotros tenemos que perdonarlo, tenemos que restaurarlo, tenemos que ganar al hermano. No se lo tenemos que dar en plato, servido en plato de porcelana al diablo, al hermano. No, tenemos que retenerlo con nosotros. Nosotros lo necesitamos a él como él nos necesita a nosotros. Tenemos que avivarlo al hermano, confiar en la vida que está en él, confiar en que esa vida lo va a transformar con su poder, ¿vio? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, dice, no sobre el hermano, sobre nosotros, ¿vio? Porque nosotros si no lo perdonamos, si nosotros no usamos misericordia, si nosotros no practicamos el amor, ciertamente que el diablo va a tomar ventaja sobre nosotros y nos va a causar división y nos va a causar muchas cosas que va a ser imposible formar el cuerpo de Cristo en la localidad, en la iglesia local. Pues conocemos sus ardides, ¿vio? Conocemos los ardides del diablo, ¿no? Satanás es terrible. Fíjese ahí en Lucas capítulo 22, 31. Lucas 22, 31. Dice así la palabra de Dios. Después Jesús dijo a Simón, Simón, he aquí que Satanás está pidiendo zarandearlos como trigo. Fíjese, pidiendo zarandear. Pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe. ¿Vio? Para que no falle tu fe. El Señor rogó por Pedro. Satanás quería zarandearlo a Pedro. Pero yo he rogado al Padre por ti para que no te falte la fe. Para que aún tú al tiempo te arrepientas y te fortalezcas a tus hermanos. Porque aquel que nosotros fortalecemos hoy no puede fortalecer mañana a nosotros. ¿Qué sabemos nosotros? Si mañana tal vez caigamos nosotros también. ¿Y quién nos va a restaurar? Aquel a quien yo restauré, a quien yo fortalecí, con la palabra de vida, con la palabra de reconciliación. Fíjese lo que le dice el Señor Jesús. Pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe, para que aún tú al tiempo te arrepientas y te fortalezcas y fortalezcas a tus hermanos. Entonces Simón le dijo, Señor mío, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Bueno, y ustedes saben cómo sigue después. Esto es maravilloso poder... ¿Qué estamos mirando, pastor? Estamos mirando la vida de la iglesia. Estamos tratando de entender, ¿no?, cómo se edifica una iglesia local. ¿Con qué vida edificamos la iglesia local? ¿Con la vida del hombre viejo o con la vida del hombre nuevo? El hombre nuevo no tiene la capacidad que tiene la vida nueva. No tiene la capacidad. Por eso Dios nos dio una nueva vida que es capaz, que tiene la inteligencia, la fortaleza, el poder, los atributos de Dios para formar una iglesia local. Y esa vida está en todos nosotros. ¿Se da cuenta, hermano amado? Por eso es importante mirar las Escrituras y mirar y ver por medio de las Escrituras lo que nos enseñan los apóstoles, ¿vio? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues conocemos sus maquinaciones, dice. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, hermano. Se me fueron mucho las hojas juntas. Capítulo 5, verso 8.
Dice así, fíjese hermano. Alabado sea el Señor. Dios tiene cuidado de nosotros, el título. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios, estén alertas, porque su adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Vio? Y si nosotros no podemos estar confiados plenamente en la experiencia que tenemos, en los años que tenemos, nosotros tenemos que tener confianza plena en la comunión con la vida que Dios nos dio. Pablo habla de la conciencia, ¿no? Dándome testimonio mi conciencia, dice. Entonces yo tengo que tener la guía de mi conciencia, y mi conciencia siempre, guiada por el Espíritu Santo, no, porque el Espíritu Santo nos amonesta por medio de la conciencia, nos hace ver por medio de la conciencia nuestro estado, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener esa comunión permanente con el Espíritu Santo. Por eso dice, sean sobrios, estén alertas, porque el adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Vio? Este no duerme, este desgraciado, ¿vio? Este estaba dando vueltas y dando vueltas esperando que nos descuidemos para de alguna manera encadenarnos a nosotros, como aquel joven que tomó la mujer de su padre, a encadenarlo. Él quería encadenarlo a él, quería tenerlo esclavo de él en el mundo, pero la iglesia, ¿no?, manifestando su amor y su misericordia y la vida nueva, logró que este joven se arrepintiera, que este joven fuera restaurado. Y eso es el trabajo de la iglesia. Así se edifica una iglesia, hermano amado. Bueno, entonces dice, alabado sea el Señor. En el 12 dice, cuando llegué a Troas con el Evangelio de Cristo, ¿no?, aunque me fue abierta puerta por el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, en mi mente, ¿vio? Me fue abierto bien, ¿vio? Pasa siempre, siempre pasa así, cuando nos abren las puertas, nuestro espíritu, nuestra mente tiene más trabajo que cuando nos impiden, ¿vio? Pues nos impiden entrar. Entonces a Pablo le pasó lo mismo. No, cuando llegué a Troas con el Evangelio del Cristo, aunque me fue abierto puerta por el Señor le abrió puerta, no tuve reposo en mi espíritu porque, es decir, que su mente no estaba pensando y pensando, y él estaba pensando, ¿en qué estaba pensando? En Tito, su hermano, porque no lo encontró a Tito, su hermano. ¿Vio? Y así pasa muchas veces, hermano. Nosotros a veces tenemos aflicción por un hermano, por una hermana, por una familia, por una congregación, ¿vio? Porque parece todo que está bien, pero el Señor nos lleva, nos inquieta, nos amonesta. Y entonces dice, no tuvo reposo en mi espíritu porque no hallé a Tito, mi hermano, así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. No encontró a Tito, estuvo con ellos y después se fue a Macedonia. Y entonces Pablo dice en el 14, pero gracias a Dios que siempre nos da la victoria en Cristo. ¿Vio? ¿Dónde nos da la victoria? En Cristo. Es decir, que yo tengo que estar en Cristo, y sí, y Cristo tiene que estar en mí. En Cristo tenemos la victoria nosotros. No la lucha, la victoria tenemos. No el trabajo, sino el descanso tenemos en Él. Todo lo bueno, lo excelente que nosotros necesitamos para vivir, nosotros lo tenemos en Cristo. Sin Cristo no tenemos esas cosas. Por eso tenemos que estar en Cristo. ¿Vio? Y gracias a Dios porque siempre nos da la victoria en Cristo. Fíjese qué maravilloso, hermano. Nos da la victoria siempre. ¿Cuántas veces? Siempre, en Cristo. Ahí en Juan 16, en el Evangelio de Juan, 16:33 creo que es. 16:33.
Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vio? La paz. ¿Queremos paz en nuestro interior, en nuestra mente? Tenemos que estar en Cristo. ¿Vio? Ahí está la paz que necesitamos. Ahí en el libro de Cantares 1:2, yo sigo una concordancia, hermano. Cantares 1:2 dice así la palabra de Dios. Oh, si él me besara con óculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Oh, si él me besara, ¿no? Con beso de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Necesitamos amor? Ahí está Cristo, ¿no? Porque así dice la palabra del Señor. Ahí está el Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero gracias a Dios que siempre nos da victoria en el Cristo que manifiesta y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros, ¿vio? ¿Necesitamos amor? Para nosotros, necesitamos amor, ahí está en Cristo. Necesitamos amor para otros, ahí está en Cristo. Necesito amor para mi esposo, ahí está en Cristo. Necesito amor para mi esposa, ahí está en Cristo. El amor que necesito está en Cristo. ¿Vio? Y ahí en Ezequiel 20:41, gloria al nombre del Señor, 20:41, dice así la palabra de Dios, mire. Dice, en olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiese sacado de entre los pueblos y os hubiese juntado de las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes. ¿Vio? Ahí está. ¿Vio? En Cristo está todo. Ser santificado en Cristo. Y seréis santificados en Cristo. Y todo es en Cristo, hermano. Todo es en el Señor. Ahí en Efesios capítulo 5:2, ¿no? Y eso me hace acordar la palabra que dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Vio? Qué maravilloso es depender del Señor, ¿no? Para todo. Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor suave a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces todo está en Cristo. Eso tenemos que entender la iglesia local, que todo está en Cristo. El pastor de la iglesia local tiene que entender que la transformación de la vida de los hermanos está en Cristo, que la madurez de los hermanos está en Cristo, ¿no? Que la victoria que los hermanos necesitan está en Cristo, que la humildad está en Cristo, todo está en Cristo, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo predicaba a Cristo. Él quería que lo conocieran a Cristo en todos lados. Es que Cristo está en todos lados, ¿no? ¿Cuánta gente necesita perdonarse a sí mismo? Bueno, ahí está en Cristo el perdón, ¿no? Porque esa gente, conociendo a Cristo, va a entender que Cristo ya le perdonó, que no tiene que culparse de los pecados pasados, que no tiene que culparse de haber nacido pecador, que no tiene que culparse de ese sentimiento de odio, de rencor que pusieron otras personas en su corazón, porque ahora Él en Cristo puede perdonarlos. Todo está en Cristo. ¿Vio, hermano? Eso es lo que tenemos que entender nosotros, los siervos del Señor. No tenemos que apresurar. No tenemos que apresurar, ni tampoco tenemos que elaborar nosotros la transformación de vida de los creyentes, sino que eso lo hace Cristo. Y entonces el Señor sabe cuando yo estoy en Cristo. El Señor sabe cuando usted está en Cristo. Cuando estamos en Cristo, descansamos. Tenemos tranquilidad. Tenemos paz en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿no? Como padres, estoy en Cristo y mis hijos están en el mundo.
tengo paz en mi corazón. Aunque mis hijos están en el mundo, tengo paz en mi corazón porque mis hijos están en el Señor. El Señor está tratando con ellos. No siempre Dios trata con los que están en la iglesia. O a veces Dios permite que los hermanos se vayan de la iglesia, nuestros hijos, no sé, nuestras hijas, tal vez nuestros parientes, pero Él los sigue cuidando, no vaya a creer, porque es el buen pastor. Y el buen pastor no se le va ninguna oveja, no se le va a escapar ninguna oveja, sino que la va a seguir y la va a traer al redil. Así dice la palabra. Entonces fíjese, y dice, pero gracias a Dios que siempre nos da victoria en Cristo y que manifiesta el olor de su conocimiento. Fíjese, nos da victoria en Cristo y ese Cristo manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Por medio de nosotros. ¿Qué olor hay? Nosotros tenemos que dar el olor de Cristo. Y el olor de Cristo se percibe a través del carácter que nosotros manifestamos, a través de lo que nosotros sentimos, a través de la intención que tenemos. Entonces nosotros tenemos olor de Cristo, ¿no? Y somos atractivos, ¿no? Aunque no busca Dios atraer que nosotros seamos atractivos, no por medio de Cristo, sino que el que tiene que atraer es Cristo para sí, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos algo bueno, es porque está Cristo manifestándose en nosotros. Ahora Cristo en nosotros no se va a manifestar de la noche a la mañana para un recién convertido, ¿no? Eso tiene que ir, es como una semilla que usted siembra en la tierra, esa semilla tiene que morir y ahí nace una planta, después nace, las hojas, el tallo, las hojas, y bueno, y después el tronco, es vida lo que estamos tratando. Por lo tanto, para que Cristo sea un olor, tiene que dar el fruto, porque usted puede percibir el olor de la planta a través del fruto. Usted dice, qué rico perfume que tiene esta manzana o este durazno, ¿no? Ahí está todo en el fruto. Y eso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva, ¿no? Que Cristo sea el fruto, ¿no? En nosotros? Eso solamente Dios lo sabe. En algunos lleva 3 años, en otros lleva 5 años, en otros lleva, no sé, 15 años. 20 años, 30 años, 40 años. Lleva mucho tiempo en algunos hermanos manifestar ese olor de Cristo. Y está hablando a los corintios que ellos están saliendo de la carnalidad, están saliendo ellos de ser contenciosos entre ellos mismos, ellos están saliendo de muchos fracasos, pero ahora Pablo lo está llevando a que el olor de Cristo se manifieste en ellos, como dice acá, dice, y que manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo conozco a Cristo, tengo que saber de Él, tengo conocimiento de Cristo. Y eso tiene que dar un olor. El olor se huele en el carácter, en la vida que se manifiesta, ¿no? Y ese olor para Dios, porque Cristo es buen olor para Dios. Y Cristo es buen olor para lo que se ve, para los que se salvan y para los que se pierden. Pero sobre todo para Dios, ¿no? Y qué hermoso es que pueda el Señor recrearse, el Padre pueda recrearse con el olor de Cristo en nosotros. Porque dice que es por medio de nosotros. ¿Vio? Dice, pero gracias a Dios que siempre nos da la victoria en Cristo, y que manifiesta en todo lugar, el olor de su conocimiento por medio de vosotros. ¿Vio? Por medio de vosotros, dice. Ahí en Juan 16:33 dice,
Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vio? Y también, bueno, ya hemos leído Cantares, y después hemos leído Ezequiel, bueno, y Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. 4:18, fíjese, hermano amado. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor de suavidad, dice. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Vio? Entonces, cuando habla del olor de Cristo, yo creo que también está mencionando el amor, ¿no? Está mencionando el amor. Y nosotros también está mencionando lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, donde dice, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿no? Espero que lo voy a leer porque ya me olvidé el pasaje. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿vio? Un sacrificio, un olor suave para el Señor. La iglesia en la localidad, cuando hay olor de Cristo en una iglesia de la localidad, ahí se quiebran todos los trabajos de hechicería, umbanda, magia negra, magia roja, todas las porquerías esas que hacen a los enemigos de la cruz de Cristo. Cuando nosotros damos olor a Cristo, hermano, ese lugar se llena de bendición. Cuando nosotros llevamos a Cristo, emitimos el olor de Cristo, se perfuman las vidas de las personas que viven con nosotros. Tienen ese perfume les da una fuerza, le da una capacidad para hacer cosas que antes no podían hacer. No es así nomás poder dar el olor de Cristo, pero esa es la meta. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Dar el olor de Cristo para Cristo, ¿no? Por medio de nosotros, dice. Por medio de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos para Dios olor grato, ¿vio? En el versículo 15. Porque nosotros somos para Dios olor grato. ¿Por qué? Porque somos olor de Cristo. Porque se manifiesta la vida de Cristo, entonces somos olor grato. Dios se congratula con nosotros, Dios se contenta con nosotros. Olor grato por medio del Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. A estos es olor de muerte para muerte, ¿vio? Porque no creen, no se rinden. Mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y estas cosas, ¿quién será digno? ¿No? ¿Quién será digno de eso? Yo creo que la persona que llega a Gálatas 2:20 y declara con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y más no vivo yo, más Cristo vive en mí, ellos lo logran. No, nosotros estamos llamados para vivir para el Señor y por el Señor. Nuestra meta, nuestro pensamiento, nuestro espíritu tiene que ser continuamente servir al Señor, agradar al Señor. Que se manifieste en nosotros el olor de Cristo, que se manifieste. Nosotros no podemos manifestar el olor de Cristo por nuestra voluntad, sino que cuando le damos lugar a la vida esa tiene un olor grato, ¿no? Tiene un olor que llena la casa, que llena el corazón de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante dar lugar a la vida. Esa vida nos transforma, nos conforma a la imagen de Cristo. Como dice ahí en Romanos capítulo 8, dice que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Y Él le dio ahí todo el capítulo 7, capítulo 6, 5, 4, 3, 2, 1 del libro de Romanos para que lo pudieran lograr. Pero esa es la posición que ellos tienen, nosotros en Cristo somos buen olor de Cristo para Dios, pero también tenemos la vida práctica. La vida práctica, nuestra conducta, nuestra intención, nuestro pensamiento, nuestros hechos,
¿no? Declaran que Cristo mora en nosotros y entonces Cristo se manifiesta en nosotros y da un buen olor para Dios y para los que se salvan y para los que se pierden. Por eso están sin excusa. Dice, porque no somos como los demás que diluyen las palabras de Dios. ¿Vio? Que no la diluyen, ¿vio? La hacen desaparecer de su mente, de su corazón, la diluyen, la relativizan, ¿vio? No somos como eso, dice. En el anterior decía, a estos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Y de estas cosas, ¿quién será digno? Dice, porque no somos como los demás que diluyen la palabra de Dios. ¿No? Diluir, no le damos importancia, no le damos la debida reverencia, no le damos, no la abrazamos con el amor que fue derramado en nuestros corazones, la diluimos, la dejamos pasar. Dice, porque no somos como los demás que diluyen la palabra de Dios, sino que hablamos de acuerdo a la verdad, a la palabra de Dios, como de parte de Dios y ante Dios en Cristo. ¿Vio? Qué responsabilidad, ¿verdad, hermano? Entonces, fíjese, hermano, cuánta necesidad tenemos para ser buenos predicadores, buenos maestros, ¿no? Buenos pastores. Tenemos necesidad que la vida de Dios salga de nuestro espíritu, se llene nuestra alma, que la vida de Dios pueda manifestarse a través de nuestro cuerpo humano, para satisfacer a Dios y a los hermanos. Los hermanos no pueden ser satisfechos si nosotros no los satisfacemos por medio de la vida de Dios. A veces hablamos nomás y creemos que las palabras que nosotros hablamos lo va a consolar al hermano, lo va a alentar al hermano, pero el hermano necesita más que eso. El hermano necesita encontrarse, palpar, sentir el olor de Cristo para que él pueda fortalecerse, para que él pueda animarse, para que desee lo mismo. ¿Vio? Y eso es a través, para mí, es a través del ejercicio del amor. Tenemos que el amor, porque previamente nos llevaba el apóstol Pablo a amar, a abrazar, ¿no? A invitar a ese hermano que cayó en falta, invitarlo y restaurarlo. ¿Vio? Nos llevaba a eso el apóstol Pablo. Entonces, el olor de Cristo es a través de la manifestación del amor en nosotros, no del amor solamente, de la paciencia, como nos habló ahí en Primera de Corintios, ¿se acuerdan? Cuando leíamos en el capítulo 13, sobre la paciencia, hablábamos del amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que el amor es benigno, que el amor es misericordioso. Vamos a leerlo porque, ¿para qué lo voy a decir si está escrito? Dice, dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso. Ahí vio, si esas cosas se manifiestan en nosotros, son digamos, los componentes del olor de Cristo en nosotros. Entonces, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, ¿vio? El amor no es jactancioso, no se enaltece, no se comporta indecorosamente, que el Señor nos ayude, no procura lo suyo, no se enfurece, no piensa lo malo, no se goza de la iniquidad, sino se goza de la justicia. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Vio? Ahí está. Y esto yo creo que ese amor, como cuando se manifiesta en la vida práctica, da olor a Cristo. Da olor a Cristo. ¿Y quién puede resistirse a tal amor? El ser humano fue hecho para poder contener ese amor, para poder satisfacerse de ese amor. No solamente el Hijo de Dios, sino en su origen Dios creó al hombre para ser uno con el hombre. Y el hombre necesita el amor de Dios, sea el pecador o sea el creyente. Necesita del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Y eso está en nosotros. En la iglesia está eso.
Mis hijos necesitan el amor de Dios. Mi esposa necesita el amor de Dios, la misericordia de Dios. Vio como dice, como leímos recién ahí, dice el amor, la paciencia. El amor necesita la bondad, ¿no? El amor no tiene envidia, no es contencioso, no es peleador el amor. El amor es pacífico, fíjese, ¿no? Y si nosotros queremos dar el olor de Cristo a Dios, para Dios, y queremos dar el amor de Cristo para que la gente se salve, tiene que abundar en nosotros, ¿no?, estos atributos que dice en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, pastor, ¿esto es personal o esto es grupo, corporativo? Es personal y es corporativo, pero en lo corporativo es más difícil. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay convivencia, y en la convivencia todos nos tenemos que provocar al amor. Todos nos tenemos que provocar a eso, a manifestar el olor de Cristo para Dios. Pero a veces en la congregación, en vez de provocarnos al amor, nos provocamos a la guerra. Y entonces, cuando hay guerra, ¿qué hay? Hay muerte. Y entonces la muerte está relacionado no con la vida, que es el amor, sino que está relacionado con lo malo, con lo impuro, con aquello que no agrada a Dios. ¿Vio? Entonces nosotros ejercitémonos, ¿no?, para manifestar el amor de Dios, ¿no? Para que Dios pueda ser glorificado, para que Cristo pueda ser visto por medio de ese amor que nosotros le brindamos a través de nuestra vida práctica. Acuérdese que de manifestar el amor en la vida práctica, usted tiene que buscar ahí en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? La paciencia, ser paciente, fíjese, bondadoso, terrible, ¿vio? Bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se enorgullece, no se comporta indecorosamente, no procura lo suyo, no se enfurece, ¿vio? Que hay hermanos que se enfurecen, ¿vio? Y bueno, no piensa lo malo, se goza de la iniquidad, no se goza de la iniquidad, perdón, hermano, sino que se goza de la justicia. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Yo me miro a mí mismo. ¿Está ese amor en mí? ¿Se puede manifestar ese amor en mí, en tu vida? ¿Se puede manifestar ese amor? ¿Estás manifestando ese amor? Y entonces, ¿qué olor estás emitiendo? ¿Qué olor estoy emitiendo yo para que otros puedan tener el deseo y el anhelo de conocer a Cristo? ¿Vio? Ahora encuentro que las obras de justicia y el olor a Cristo, en las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella, y el olor a Cristo van juntos eso, en la vida práctica, ¿no? Cuando nosotros abundamos en obra de justicia, entonces tenemos que abundar en el olor a Cristo. Cristo tiene que ser visto, no yo, Cristo. ¿Entiende, hermano? El carácter y la bondad y la misericordia y la paciencia de Cristo. Y eso es maravilloso poder entender. Y así se construye una vida de un cristiano. Así se construye la vida de la iglesia local, con amor, ¿no? Con amor y con fe, y con muchos atributos más. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos pensando que nosotros, porque tenemos el amor de Dios, ¿no?, así se va a construir la iglesia. Sí, se va a construir la iglesia así, pero también con el amor práctico. Si yo tengo el conocimiento, que tengo el amor de Dios, por lo que dice Romanos capítulo 5, solamente tengo eso, tengo el versículo, el capítulo en mi mente, pero no practico el amor, no le doy lugar al amor, no ejercito el amor, entonces ¿de qué me vale el versículo y el capítulo? ¿De qué me vale eso? No me vale nada. ¿Qué aprovecha Dios ahí? Nada, no aprovecha Dios ahí, nada. Dios aprovecha cuando el Evangelio es práctico, cuando nosotros lo llevamos a la vida práctica del Evangelio. Ahí aprovecha Dios, ahí se goza Dios, ahí se contenta su alma y su corazón, ¿no? Así es el Evangelio. El Evangelio es práctico, en tanto en lo personal como en el grupo. Es práctico, hermano. Doy gracias al Señor,
hasta aquí me da el Señor. Hermanos amados, agradecido estoy por esta vida que Dios me ha hecho vivir. Gracias al Señor porque Él me hizo caminar por ese camino del amor. Me hizo ejercitar mucho eso, en muchos años. Apenas entré a la iglesia fue. No, apenas entré a la iglesia yo ya estaba practicando esa vida. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No sé, era muy inocente en muchas cosas. ¿No? Muchas cosas eran muy inocentes, muy tonto, como dirían. Tuve que aprender muchas cosas a los golpes. Pero hay un versículo que siempre me ayudó en toda mi vida, ¿no? Que el Señor me dio al entrar por la puerta de la salvación. Cuando ese versículo que dice, y el amor de muchos se enfriará. Y yo le dije al Señor, en aquel tiempo era joven, le dije, Señor, nunca permita que tu amor se enfríe en mi corazón. Nunca permita que el amor se enfríe en mi corazón. Y había sido que el amor era una persona, ¿no? Y el amor se enfría cuando usted corta la comunión con esa persona. Y gracias al Señor, que el Señor nunca cortó la comunión conmigo. Tal vez yo pude haber cortado la comunión con el Señor, pero el Señor nunca. Y le doy gracias al Señor porque el amor nunca se apagó en mi corazón, pero no por mí, sino por Él, porque siempre Él me mantuvo ahí, en mis errores que fueron grandes y terribles. Hemos conocido al Señor y hoy esperamos dar olor de Cristo y para los que se salvan y para los que se pierden. Un abrazo, hermanos amados. Le pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que el Señor bendiga grandemente su vida, que compartan estos temas con su familia, con su esposa, con su esposo, con su pastor, con su diácono, con el anciano de la iglesia. Compartan estos temas. Estos temas son los que se necesitan en la iglesia para la morada del Espíritu Santo, para la llenura del Espíritu Santo, hermano. Sin estos temas, hermano, sin este evangelio que Dios nos da a nosotros por medio del apostolado, es imposible poder hacer que el Espíritu Santo sea una morada permanente en nuestras congregaciones. Oren por nosotros, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Quiero orar por usted antes de despedirme. Padre Santo, estoy delante de ti. Señor, tú has escuchado tu palabra. Bendice, Señor amado, a cada hermana y a cada hermano en su necesidad, en su tribulación, en su prueba. Sácalo con victoria. Te pido por mi hermano Aníbal, Señor, por su familia, Señor amado. Oh, Señor, dale la salida, Señor, ayúdalo. Bendice a mi hermano Nicolás, a mi hermano Maximiliano, Señor, al hermano Jorge Gamarra, a su esposa, Señor, ayúdales. Bendíceles grandemente, Señor, al hermano Gustavo Iperaguirre, al hermano Antonio Villarreal, Señor, al hermano César, Señor, ayúdale, Padre Santo, hermana Emi, Señor, bendice a tantos hermanos, Señor, ayuda a los que puedan volver a ti, Señor, si es que están lejos de ti, y si no, fortalécelos en el lugar donde ellos están, Señor. Bendice a mi hermano Néstor, ayuda, Señor, bendice su vida, bendice la vida de cada uno de los hermanos que se congregan con él, Señor amado. Bendice, Señor, a cada hermana y hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermano. Creo que hoy es viernes. Allí estoy un poco errado. Si no es viernes, nos vemos mañana de 11 a 12. Y si es viernes, nos vemos igual, pero mañana el programa es un programa de preguntas y respuestas. Usted puede hacer la pregunta que usted quiera. Mañana vamos a estar respondiendo preguntas de lo que hemos hablado durante la semana. Les mando un fuerte abrazo y bueno, hermanos, que puedan gozarse en los cultos de este fin de semana y que el Señor les llene con su Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Dios lo bendiga.